En el tema del destape de la corrupción K en Argentina, ¿por qué se llama corrupción K? Es obvio, ¿no? Kirchner. El programa Juego Limpio, que lo atendía ayer hasta cerca de la 1 de la madrugada, cuántas cosas comentan allí de la situación imperante en términos de corrupción en la nación argentina. Y son los vicios idénticos y las operabilidades, digamos, de cómo han consumado los negociados y todo lo demás en la época de Kirchner, desde el esposo hasta las dos administraciones que le correspondió a la mujer, a la doña Cristina. Hablaban de esto y justo no quiero dejarle con la palabra al señor embajador Luis Juez, es el apellido Juez, Luis Juez, embajador de Argentina en Ecuador. ¿Usted quién es el diplomático este momento actuante que fue llamado por los colegas de el canal Televisión Nacional de Argentina, el TN, y le dijeron: embajador, usted tuvo un rol muy significativo cuando le tocó enfrentar a su amigo íntimo, el presidente Kirchner. Le quería encargar la construcción de un programa habitacional muy grande que, como decía a primera hora yo, pero él quiso hacer a través de una licitación, pues, como Dios manda, como cualquier persona honorable frente a una dimensión de inversión estatal, inversión de platas y dineros de la sociedad argentina. El señor embajador, a quien me gustaría conocerle solo para saludarle, darle un abrazo y decirle que es una figura ejemplar en el concierto de los funcionarios que han tenido roles o políticos o administrativos dentro de la administración de las repúblicas latinoamericanas de los últimos tiempos. Vean cómo el periodista le dice, el periodista del programa, yo lo dije ya, el programa se llama Juego Limpio. Juego Limpio se transmite a la medianoche, hora de Ecuador. Y entonces le dice el periodista: ¿cómo fue usted que el presidente Kirchner le propuso que debe someterse a las reglas de juego, a las reglas del atraco que el kirchnerismo había ya inventado? ¿No es cierto? Vean lo que dice aquí. Le vamos a pasar solamente una partecita donde le cuenta al periodista y le cuenta a la comunidad argentina cómo fue este acercamiento al presidente, que él le tenía enorme simpatía. El embajador Juez le tenía enorme simpatía al presidente Kirchner y le sale con esto. En el 2005, Néstor Kirchner, en el 2004, Néstor Kirchner me pregunta claramente como intendente de la ciudad de Córdoba si quería hacer vivienda social en la ciudad. Le dije con la contundencia de cualquier intendente que necesita mostrar obra pública en su municipio, en su ciudad, en su provincia, le dije: claro que sí, Néstor, ¿cómo que no? Necesito, creo, hace muchos años que la nación no ejecuta viviendas sociales en la ciudad de Córdoba. Le dije: tenemos un problema de tierras, no tenemos un banco de tierra. Bueno, eso lo vamos a resolver porque estamos viendo por la posibilidad de poner a disposición de las provincias y los municipios los predios que tiene el Ejército Nacional. Levantó un teléfono y lo llamó al general Bendini, por entonces comandante y jefe del Ejército. Me junté con el general Bendini, creo, no quiero mentirle, por lo menos en 2 oportunidades. Me recibió muy cordialmente y empezamos a trabajar la posibilidad de transferencia del predio del Liceo Militar General Paz, que está en la Ruta 9 Norte, Exacto. kilómetro 5,5, lugar donde yo hice mi secundario. Empezamos a tramitar cuando habían pasado 4 o 5 meses y ya era inminente la escrituración de ese predio al ejido municipal y que el municipio podría disponer. Me citan al Ministerio de Planificación Federal.
La idea era discutir la tipología de vivienda, si íbamos a ir con vivienda de 2 o 3 dormitorios. Me recibe el ministro, por eso digo, lo quiero decir con claridad, me recibe el ministro Julio Devido y el secretario de Obra Pública, que era el responsable de la construcción de viviendas sociales en ese periodo en la República Argentina, que era José López. Empezamos a charlar, cuando hablamos del tema de tipología de vivienda, el ministro Devido me dice, la obra la va a ejecutar la empresa Electroingeniería. Ajá. Le digo, no, ministro, le digo, nosotros vamos a hacer una licitación pública, le digo, y por el monto que usted estamos mencionando, calculo que le diría que por la ordenanza de construcción de la ciudad de Córdoba, hasta le diré que es una licitación nacional o internacional, porque la verdad que es un dineral increíble. José López me reitera, intendente, la empresa que va a ejecutar esa obra, nosotros ya hemos decidido, es la empresa Electroingeniería. Le digo, no, ministro, no, secretario, de ninguna manera, yo no puedo violar la ley de la ordenanza de construcción en la ciudad de Córdoba, la ordenanza de obra pública, yo no voy a ir preso por esto. Yo no, ¿cómo va a ir preso por esto? No voy a ir preso por esto. Me dice el ministro Devido, por eso se lo dije hoy al fiscal Delgado, porque pareciera que ahora nos hacemos los tontos todos. El ministro Devido me dice, a ver si que le queda claro, juez, ¿la obra la ejecuta Electroingeniería o en Córdoba no hay vivienda? Bueno, yo voy a hablar con el presidente este tema. A la tarde yo me juntaba con el presidente, una reunión que había planificado en esa oportunidad Alberto Fernández, me junto con el presidente Néstor Kirchner, le relato este episodio, me dice, Luis, ¿vos querés hacer vivienda? Y claro, Néstor, ¿cómo no voy a querer hacer vivienda? Y bueno, tenés que ser un poco más tolerante. Ajá. Esta es la forma, esta es la mecánica. Pero Néstor, no es la mecánica, voy a terminar preso por esto, ¿no? En algún momento voy a tener que contarle a los cordobeses por qué direccionamos a una determinada empresa violando todas las disposiciones legales. Bueno, te vas a quedar sin vivienda en Córdoba. Y bueno, me quedaré sin vivienda, pero esto yo puedo explicar por qué no hago vivienda, lo que no puedo explicar por qué la hago de esta manera con determinada empresa. Y así fue la historia. Este es un momento bisagra en la Argentina. Exa FM. Hasta ahí, miren la parte fundamental. Y aquí tenemos un monumento al presidente Kirchner, decía yo a primera hora. ¿Quién le puso? ¿Quién le puso ahí? Y es de bronce, dije. Sí. Y lo admiró. Con enorme cariño, naturalmente, y casi con un signo de reverencia. Su esposa, ¿no? La beneficiaria de todo lo que ha sabido hacer el señor Kirchner, y ella aprendió diligentemente. Entonces, este es el destape de la corrupción que se requiere en nuestro país. Pero yo me pregunto, ¿habrá aquí algún Luis Juez? Señor embajador, bienvenido al Ecuador, grata permanencia. Usted es un hombre de bien. Usted viene a darnos inclusive ejemplo exógeno lastimosamente. ¿Quién nos da aquí el ejemplo? A ver, ¿quién nos da aquí el ejemplo? Todo el mundo dirá a nadie. No se crean. Pueden haber episodios similares que alguien pueda protagonizar. Pero creo que estoy pensando en lo imposible. ¿Era o no era necesario poner esto a conocimiento de la gente, no? Especialmente de los jóvenes. De los que han aprendido en esta última década a hacerse ricos lo más prontito. ¿Ah? Mi padre me dice que soy un pendejo. Y así suelen decir en estos hogares de avanzada en términos de corrupción. Y familias que dicen ser honorabilísimas y que cuando se les topa en alguna circunstancia o se les cae, reaccionan terriblemente. Si cierto es, claro que es cierto, pues. Desde luego que es cierto. Mil perdones a mi invitado, el señor presidente de la Asociación de Banqueros de Bancos Privados del Ecuador, el señor economista don Julio José Prado. En camino, el exministro economista Mauricio Pozo, y le pido su venia, señor presidente, para recibir al presidente ejecutivo Antonio Acosta del Banco del Pichincha, la institución número 1 en banca privada de nuestro país. Yo lo que quería es analizar cómo va a seguir cuidando la banca la entrega de créditos, de manera que tampoco sea una asfixie de un universo
de empresas medianas y pequeñas. Abogo también por las grandes. Pero este momento sería, y eso ya es un juicio de valor que le pido a don Antonio Acosta que tenga la bondad de elaborarlo. Lo propio le preguntaré al señor presidente del gremio de banqueros y al exministro de Economía, Mauricio Pozo. Ahora, Antonio, muy buenos días y tenga usted la gentileza de darnos a conocer, en el ejemplo de su administración al frente de la gran institución Banco del Pichincha, y creo que el resto de bancos ecuatorianos van a optar por las mismas líneas de cuidado y de comportamiento, según los instructivos que hay emanado, obviamente, del gremio, el gremio de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Le pido que tenga la bondad de actuar para persuadir y explicar a los ciudadanos, especialmente que se han quedado un poco en pendiente o se han quedado muchos de ellos colgados con proyectos que estaban avanzando, se quedaron a media asta y están muy preocupados porque se hicieron de compromisos, hicieron un estudio de prefactibilidad, pero estas cosas que se veían venir no fueron tomadas en cuenta, o por lo menos pensaba la gente de que no iba a tener la gravedad a la que ha arribado. Hay mucha gente que está padeciendo por la falta de créditos. ¿Qué nos compromete el Banco del Pichincha, por ejemplo, y cuáles han sido, partiendo de Fidel Egas, el señor representante mayúsculo de esta institución bancaria y financiera, partiendo de él hasta el último colaborador del Banco del Pichincha, qué están haciendo, al igual que otros bancos, para más o menos sostener la moral en el sentido del estado de ánimo, de la actitud de los empresarios ecuatorianos? Vuelvo y repito, pequeños, medianos y grandes. ¿Qué está recomendando el Banco del Pichincha? Don Antonio Acosta, buenos días. Gonzalo, muy buenos días y le agradezco por esta oportunidad y esta invitación para intercambiar algún comentario sobre la situación del sistema financiero. Debo recordar a todos que vivimos un proceso de contracción muy severo durante el año 2015. Cerca de 3,000 millones de dólares fue el monto en que se redujo el total de depósitos que tenían los clientes en el sistema bancario ecuatoriano. Esa fue una cifra muy importante y todos de alguna manera conocemos el origen de esa enorme caída en los depósitos, la severa contracción que sufrió la economía ecuatoriana como consecuencia principalmente de la caída del precio del petróleo. Y eso afectó tanto al sector privado porque el sector público decidió deliberadamente tomar una preponderancia muy especial dentro de todo lo que es el contexto económico de la nación, al punto que llegó a representar muy cerca del 50% del Producto Interno Bruto. Y entonces, cualquier efecto o cualquier situación que ocurra dentro del sector público era obvio que iba a afectar también al sector privado. Y es así entonces que si el sector público dejó de recibir 7,000 millones de dólares el año pasado como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, esa enorme caída iba a tener una repercusión en el sistema privado, como efectivamente ocurrió. Y eso es lo que explica esa tremenda caída en los depósitos que debió enfrentar el sistema financiero. ¿A dónde ahí han ido esos depósitos? Esos depósitos son producto de que no hubo mayores ingresos que alimentaban la caja de los bancos y los clientes tuvieron que acudir a los depósitos que ya tenían registrados en los bancos para seguir haciendo sus pagos y para poder seguir haciendo su actividad. Consecuentemente, disminuyó el caudal de recursos en el sector financiero privado. ¿Cómo se compensa eso, Gonzalo? Se compensa, pues, por supuesto, en una forma que a nadie le gusta, que es cortar el crédito.
para mantener un índice de liquidez racional dentro de cada una de las entidades del sistema financiero. Si no tengo plata para prestar, no puedo seguir prestando. Y por el contrario, tengo que recuperar la plata que ya presté para restablecer un índice de liquidez que le dé estabilidad al banco y confianza a sus depositantes. Y eso es lo que la banca privada tuvo que hacer al término del año 2015 y durante los primeros meses del año 2016. La buena noticia es que los índices de liquidez dentro del sistema financiero están plenamente restablecidos y consecuentemente la solvencia de las entidades está garantizada. O sea, ¿llegaron Ahora, al punto más o menos convencional? no solamente convencional, hoy ya inclusive se puede apreciar que el sistema bancario privado empieza a gozar de un excedente de liquidez. Y esa es una buena noticia. Seguro. Entonces, hoy los bancos están obligados a evacuar ese exceso de liquidez, es decir, a prestar nuevamente. Y de hecho, si analizamos las cifras en el área del crédito bancario, usted va a apreciar que ya está empezando nuevamente a crecer el crédito que otorgan las entidades financieras privadas. Y eso es bueno. Y es bueno porque los bancos también necesitan prestar, necesitan generarse ingresos para poder, con esos ingresos, constituir provisiones que puedan respaldar el deterioro que está teniendo la cartera, ¿no es cierto?, como consecuencia de toda la recesión que se está viviendo. Pero ya de a poco se empieza a ver nuevamente un crecimiento en el lado de la cartera, gracias a que se ha logrado estabilizar todo el esquema de liquidez que requiere el sistema financiero. La pregunta ahora entonces es, ¿cuán agresivo va a ser esta nueva expansión de crédito? Y allí nos topamos con dos eventos. El primero, una falta de demanda. Por supuesto, los clientes han sufrido un severo impacto como consecuencia de toda esta recesión que se ha vivido. Hay clientes que han suspendido, han disminuido su actividad habitual y consecuentemente no tienen la capacidad de seguir endeudándose porque su actividad se ha visto afectada. No quieren endeudarse porque tendrían que pagar esas nuevas obligaciones y su actividad no les permite. El precio del dinero, mil disculpas por la interrupción, ¿el precio del dinero va a variar por una temporada? No ha variado, Gonzalo. Las tasas activas se mantienen en los mismos niveles que estaban hace un año atrás. El gobierno o los organismos de control no han cambiado las tasas de interés. Se mantienen iguales, no ha habido así ningún tipo de afectación. Sin embargo, la gente, como su actividad habitual se ha visto disminuida y en algunos casos inclusive liquidada, pues no está demandando crédito. Y los bancos, por supuesto, están tomando mucho más precauciones porque la cartera, así mismo como consecuencia de la crisis, los créditos que han dado se han deteriorado. Entonces toman más precauciones, lo cual es una consecuencia obvia y legítima. Pero el primer problema entonces, Gonzalo, como le digo, es la falta de demanda. El segundo es que no sabemos cuán estable va a ser esta nueva bonanza de liquidez bancaria, porque hoy hemos logrado estabilizar el tema, los depósitos se mantienen relativamente estables y eso es bueno, pero no sabemos cuán estable va a ser eso, porque una vez más no sabemos con qué recursos el Estado ecuatoriano, que es tan preponderante dentro del esquema económico nacional, con qué recursos va a contar para seguir alimentando la economía. Como no tenemos certeza sobre esa realidad, entonces los bancos no quieren evacuar toda su liquidez porque no saben si este crecimiento o esta estabilización, al menos de la liquidez, va a ser permanente en los meses que restan de este año. Entonces se juntan estos dos elementos que son los que de alguna manera impiden ser más agresivos en el proceso de otorgamiento de nueva cartera. Sin embargo, la buena noticia, repito, Gonzalo, es que se ha estabilizado el tema.
desestabilizado y la cartera está empezando a crecer. Con prudencia, pero está empezando a crecer. ¿En qué segmentos? No en el segmento de consumo, a pesar de que sería el segmento más rentable para el sistema financiero porque es el de más alta tasa. La banca no quiere meter los recursos en el consumo porque es el segmento que también está más afectado, donde la morosidad ha crecido significativamente. Pero la banca sí está hoy por hoy en el segmento segmento corporativo y ya algo en el segmento también de la construcción y de la vivienda. Le demos continuidad, señor presidente de la Asociación de Bancos. Antonio Acosta tendrá alguna cosa adicional que decirnos más adelante, pero al darle también la más cordial bienvenida al exministro de Economía, Mauricio Pozo, al estudio, quiero pedirle a usted, Julio José, que tenga la bondad de complementar este gran mensaje de aliento que nos acaba de proporcionar el presidente del banco más grande del país, el Banco del Pichincha, y entonces señalar hacia dónde cree que se deben apuntar las baterías más significativas de apoyo financiero para tareas que me atrevo a pensar son generadoras de mayor empleo. Digamos, hay industrias que están esperando ayuda por el lado de empréstitos para complementar tareas que venían en camino, o el lado de la construcción, o el lado comercial. Entre los que conforman la asociación, ¿qué han analizado o qué veredicto darían a este gran resultado producto del nuevo aliento que toma la energía positiva del Ecuador? Y bueno, dice el ecuatoriano común y corriente, así como el gran inversor, el gran inversor, dicen al unísono: tenemos que seguir adelante con nuestras actividades. ¿Quiénes nos van a ayudar en términos de los bancos? ¿Solamente el Banco del Pichincha? ¿O usted cree que va a ser una expansión ya del crédito de todo el sistema bancario y financiero de nuestro país? Aquí está el presidente de la Asociación de Bancos, Julio José Prado. Buenos días, presidente. Buenos días, Gonzalo. Gracias. Buenos días a Antonio, a Mauricio. ¿Qué le parece la noticia de Antonio? Sí, la comparto. He conversado obviamente seguido con Antonio y con el resto de presidentes y gerentes de bancos. Estamos al día y estamos alineados con esto. Es decir, Antonio ha hecho un excelente resumen con respecto a la oferta de crédito y la demanda de crédito. Yo quisiera puntualizar y ampliar algunos de los temas. Y yo le agradezco porque estemos topando este tema, porque este es el tema relevante de este momento, ¿no? La liquidez, los créditos. Y hay que relevar también un tema muy importante, Gonzalo, que hay una crisis económica, hay una recesión, y gracias a que no tenemos una crisis bancaria por el buen manejo que han tenido los bancos desde el año 2015 hasta acá, digamos, bajando de un nivel de pastel en que teníamos una economía muy grande, muy fuerte, muy dependiente del sector público, en forma achicando este pastel, este globo en forma bastante equilibrada y adecuada, es lo que nos tiene ahora con unas perspectivas de que podamos seguir saliendo adelante, ¿no? Entonces, por el lado de aquí, vamos a ver, lo que está pasando es que nosotros habíamos anticipado que el año anterior, 2015, era un año en el cual los bancos iban a tener que estar muy enfocados en el tema de la liquidez, en el tema de los depósitos, por esta reducción que mencionó Antonio de alrededor de $3,000 millones, que significa alrededor de un 12% de reducción de depósitos. Este año es el año de los créditos, el año de la morosidad, el año en el que la cartera tiende a dañarse. ¿Sí? ¿Y por qué tiende a dañarse? Yo tengo unas cifras bastante frescas del boletín que acabamos de publicar, el boletín macro de la Asociación de Bancos que publicamos hace 3 días. Permítame mostrarle lo que está pasando en el sector productivo y por qué es tan complicado, Gonzalo. En cemento, por ejemplo, toneladas métricas comercializadas, todos los datos que le voy a dar son variación enero-mayo 2015 versus enero-mayo 2016, ¿sí? Para comparar con el año pasado. Okay. Hay una variación de comercialización de cemento del 19%, caída del 19%.
Caída de venta de vehículos, 39%. Caída de ventas y camiones, unidades vendidas, 61%. Caída de recaudación total, pongámosle por ejemplo, menos 18%. Caída de confianza del consumidor, menos recaudación 25%. impositiva. Recaudación de impuestos del Ese también SRE. es un parámetro muy importante. Por supuesto, esto refleja, digamos, si es que uno ve todos los parámetros coyunturales, Gonzalo, todos están en rojo, todos están en una disminución, que es lo que se podía anticipar para un año que todavía no tenemos cifras oficiales de cuánto mismo va a crecer este año, pero las estadísticas internacionales dan a entender que es un año de contracción económica fuerte. Y en ese sentido, lo que uno puede esperar es que las personas se pongan nerviosas, que las personas, las personas que piden créditos no pidan créditos a la misma tasa que pedían en el año 2014 o incluso en el año 2015. Y eso es lo que está viendo la banca. El rato que salen a entregar créditos, resulta que las personas que quieren tomar créditos son menos que antes o simplemente dicen, incluso en niveles de microcrédito, ¿no? O sea, créditos pequeñitos de menor de $5,000, las personas están esperando a ver qué pasa. Le doy otro dato, Gonzalo. Un dato con respecto al endeudamiento de las personas. Dato hecho por una encuesta del Banco Central realizada durante el primer trimestre del año 2016. Todavía no tenemos la segunda parte, primer trimestre del 2016. Le dicen, empresas que consideran que es un buen momento para endeudarse. Del total de empresas encuestadas, en el primer semestre del 2016 solo responden que es un buen momento el 9% de empresas en servicios, el 11% de empresas de la construcción y el 14% de empresas en la industria dicen que es un buen momento para endeudarse. Ahí están las cifras. Entonces, por eso es que las personas, claro, y atando con lo que dice Antonio, las personas están nerviosas con respecto a la coyuntura, están nerviosas porque no se ve un plan, y yo he conversado con las personas del sector de la construcción, con de los gremios de la construcción, de los gremios productivos, de los gremios comerciales, y lo que vemos y convalida esta información. Yo le doy un dato más adicional que también es importante. La construcción, estaba conversando hace 2 días con el gremio de constructores y el gremio de inmobiliarios de la construcción. Y ellos me decían que la reserva de vivienda ha caído en 60% con respecto al año anterior. Es decir, se están reservando 60% menos de las viviendas. ¿Para qué va a solicitar un constructor un crédito adicional si es que está en ese sentido? Y otro tema adicional, el tema de autos, ¿no? Los vehículos. Hay una estadística muy interesante de la Asociación de Automotores del Ecuador. Ellos calculan y le preguntan a las personas, del crédito que ya se le ha entregado para comprar un vehículo, ¿cuántos realmente se ejecutan? Hasta el año 2013-2014 se ejecutaban casi el 100%, más del 90%. La persona tenía el crédito y compraba el auto. El año anterior, ese porcentaje bajó alrededor del 70%. Hoy por hoy está en menos del 30%. Entonces los bancos le dan un crédito para que compre el auto y la gente dice, vea, no, mejor no. ¿Sí? Porque no sé qué va a pasar con los precios, voy a esperar, no me quiero endeudar. No me quiero endeudar, quiero tener cuidado, con lo cual los bancos tienen que ser muy cuidadosos, porque claro, las personas que se acercan a pedir créditos, también se están acercando a pedir créditos increíblemente, Gonzalo, para pagar impuestos. O para poder despedir a un trabajador, ¿no? Porque claro, despedir a un trabajador, contratar trabajador, etcétera, es muy caro en el Ecuador. Y es un crédito lícito, indispensable en este momento para... Mire usted cómo... Pero es una muy mala señal, Gonzalo. Muy mala señal, desde luego. Entonces sí, la economía comienza a estabilizarse. Pero le digamos por qué es mala señal. Es una mala señal porque significa que, claro, no están pidiendo dinero para invertir, están pidiendo dinero para contraerse, ¿no? Entonces no es una buena señal para la economía. Entonces, claro, todo depende y todo parte, Gonzalo, y permite, concluyo con esto, todo parte de que necesitamos un plan antirrecesión, un plan anticrisis bien puesto, bien planteado, en conjunto, sector productivo, sector real de la economía, que son todo el sector privado, y sector financiero privado. Eso es lo que hay que hacer. Yo le pregunto al ex ministro de Economía, Mauricio Pozo, un gran consultor económico, ¿qué le conviene en este momento hacer a un empresario? ¿Cómo debe visualizar objetivamente este problema? Porque también su demora en reaccionar, como le hemos pedido al ciudadano manabita en desgracia, al ciudadano esmeraldeño en desgracia y parte de las otras provincias, le hemos pedido y ellos nos han demostrado, especialmente los manabitas ñeque, adueñarse de su conflicto y poner todo su vigor de creatividad y de mutuo aliento entre esa sociedad provincial o provinciana. Entonces, este rato, ¿por qué usted ve que la gente piensa 3 veces para endeudarse? Número 1, ¿por qué la actividad productiva no está
más bien manifestando necesidades de recursos económicos. ¿Qué hay que aprovechar de este momento que la banca reflota, producto naturalmente del retorno de la confianza social y que se ve en las tasas de depósitos que se reencuentran con las realidades que a Dios gracias no las hemos abandonado totalmente? Es decir, el comportamiento de los bancos, cuidados, tinos, límites, todo lo que usted quiera. Pero el comportamiento del gobierno, que se encuentra en una kermés electoral y política y que todo hace en función de lo que van a ser sus candidatos, de lo que va a constituir la continuidad de su gerencia en el modelo político y económico que ellos han establecido. Ellos están dedicados a eso. Y claro, con el dinero electrónico quieren encomendarle al Banco Central de que es el que fluye el dinero indispensable, pero para los compromisos fiscales, para los compromisos gubernamentales, especialmente de su gigante burocracia. Esto tiene que entender la gente. Los banqueros y los empresarios, ¿en qué se encuentran en este momento? ¿Cómo podríamos describir? Y el consejo que necesitan es: me meto, economista Mauricio Pozo, me meto a seguir trabajando. Yo necesito un crédito para restablecerme, me lo quieren dar, pero yo tengo que hacer determinados recortes, yo tengo que invertir también en librarme de una carga de personal que me ha estado perjudicando, y eso puede generar o procrear más desocupación. En fin, lo que quiera decirnos que es importante esa asesoría para todos. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Saludando a Antonio, a Julio José. A ver, aquí hay varios elementos que creo que son importantes de anotar. Primero, una recesión económica significa que la economía se hace más pequeña, se hace más chica, se reduce. Y esto se replica en el sector privado también. Los bancos, del momento en que prestan menos, porque o no tienen la demanda suficiente o es riesgoso prestar a los ritmos anteriores, también se achican. Las empresas venden menos, hemos visto aquí los números que son absolutamente evidentes, y esto hace pues que en general la economía se contraiga. Una situación como la que estamos viviendo se produce, hemos analizado muchas veces aquí, pero se produce en una coyuntura donde el factor, a mi criterio, fundamental es que vivimos una crisis de incertidumbre y desconfianza. Uh-huh. No sabemos a dónde va la economía, uh-huh. No sabemos del gobierno a dónde nos quiere llevar, no sabemos cómo va a terminar este periodo y tampoco sabemos qué va a pasar con el siguiente gobierno, cualquiera que éste sea, para buscar reenrumbar las cosas. Entonces, en esta coyuntura, mi lectura es que lo que menos podemos hacer en el Ecuador es cruzarnos de brazos o bajar los brazos. Ese no es el mensaje. Aquí el mensaje es que nosotros tenemos que seguir. Las empresas tienen que seguir produciendo y los bancos, con el cuidado que merecen, tienen que también seguir prestando. Tienen que ser más rigurosos, tienen que ser mucho más cuidadosos. Es un pésimo negocio para cualquier banco recibir depósitos y guardar en la bóveda y no prestarle a nadie. Eso no dura un banco 24 horas. Claro. Tiene que prestarle a alguien la plata. Pero obviamente eso no quiere decir que le presta a cualquiera en las condiciones que sean. Eso no hay cómo cualquier aventureros, llamémosle, no hay cómo en algún momento, ¿no? Aventureros surgen. Tendría tal vez que confirmarme Julio José o Antonio, pero parecería que también el crédito puede estar dirigido a reestructurar otras operaciones de crédito, eventualmente en condiciones de un apretón de recursos, de liquidez, y que la gente quiera algún respiro para poderlo
patear hacia adelante, que creo que es también parte de la demanda que puede estarse dando. ¿Para qué le va a servir esa Inclusive explicación? para pagar impuestos, Gonzalo. Ya, así porque dice. el ajuste del 3% del impuesto a la renta, adicional al del año pasado, que hay que pagar por el evento del terremoto, que es, como sabemos, capaz parte de eso se va a ir para el problema fiscal, no quiere decir que la gente tenga la liquidez, pues no quiere decir que tenga la plata. O el anticipo del impuesto a la renta. Usted está anticipando un impuesto de un resultado que eventualmente va a ser negativo. Capaz no gana la plata, no tiene utilidades, pero ya tiene que estar anticipando impuestos y tal vez no tiene los recursos tampoco. Entonces, Dicen que hay un ejercicio de solicitudes para liquidación de trabajadores. Yo creo que también debe estar eso en la demanda de crédito, pero obviamente ha bajado porque efectivamente un proceso de recesión y de contracción se expresa de esa manera. La gente vende menos, la gente compra menos, la gente está insegura, no compra lo que estaba comprando. Si yo tengo ahorrados, me voy a inventar $20,000. ¿Para qué va a comprar un vehículo si no sé lo que va a pasar? Así es. No es prioritario, prefiero Obviamente. guardar la plata y ver qué hago después. Entonces esto es perverso pero creo que no podemos dejar de seguir trabajando, de seguir operativos. Me parece que el principio y recomendación para el sector empresarial en este momento es que, uno, continúen con sus actividades, que primen los principios de seguridad, probablemente no tanto la rentabilidad en esta coyuntura, pero sí la seguridad, y yo creo que esto es replicable a otras actividades económicas también. Fíjese algo, el sistema financiero es una suerte de termómetro de la actividad económica, porque en el sistema financiero usted puede oler cómo está la liquidez, de dónde viene, cuándo baja, cuándo sube, y también percibe el otro lado, quién le demanda crédito, cómo están pagando, quién tiene dificultades, quién no. Es decir, es muy fácilmente olfateable el proceso, y claro, en ese sentido se siente muy bien cómo está el nivel de actividad. Lamentablemente, hay que decirlo también, cada actor en economía tiene su rol. Así como los bancos tienen su responsabilidad de intermediar recursos, recibir depósitos y prestar en las mejores condiciones, el gobierno tiene su responsabilidad, y la responsabilidad del gobierno en la parte económica es hacer un programa económico que genere confianza. Cuando no hay confianza, empieza el rebote para toda la actividad económica, que es lo que lamentablemente estamos viendo. Yo creo que no es una contribución del gobierno el hecho de manifestar reiteradamente y de parte del señor presidente de que no hay crisis. Bueno, yo creo que eso ya cae en lo risible. Pues, estamos frente a 3 años al menos. Pero él va a decir, y yo no quiero desalentar. Es indefendible eso, Gonzalo. Ya. O sea, el año pasado, cuando salgan las cifras definitivas, que son muy cuestionables todavía las del Central de Crecimiento el año anterior, vamos a ver que hubo contracción económica. Este año es de contracción económica y el próximo año es de contracción económica. Estamos frente al menos, a 3 años de contracción económica. El 2018, creo yo, podremos ver números azules en función de que el nuevo gobierno anuncie o no un buen programa económico que genere la confianza. Y además, creo yo también que estamos viviendo del crédito. Me refiero como economía y como gobierno. Entra el crédito, entra la plata de los chinos, 1.500 millones, pagan cosas y rebota en el sistema financiero y se abre un poco el crédito. Entra la plata de Schlumberger, pagan atrasos del gobierno, eso se deposita, parte de eso se presta, otra vez se siente. Pero impuestos caen respecto al año pasado, 20%. Exportaciones de petróleo, o sea, no dejan saldo favor. Lo que ha retornado a las cajas bancarias, a los depósitos bancarios de parte de la ciudadanía, obviamente por el efecto de multiplicación de los préstamos, de los macrocréditos que nos han concedido los chinos al gobierno, y ese reparto pues no. Es que, Gonzalo, usted no puede desvincular las cosas. Claro. El rato que el fisco gasta, el sector público gasta, eso va al sector privado. Yo sé. Y eso deposita en los bancos y los bancos a su vez Pero prestan. entonces nos estamos mintiendo, porque es una plata, es un dinero, es un ingreso que no necesariamente
O sea, lo que usted me dice está es, demostrando el que retiró la plata no que- volvió a depositar. Exactamente. Es por otra razón. O sea, probablemente hay mucho de eso. El Colchón Bank Hay todavía sí, se puedes- abstiene de ir y- a las Y ventanillas. puede ser que parte de lo que se retiró esté en televisores comprados en Ipiales también. O sea, también puede haber algo de eso. Correcto. O sea, puede haber mucho de eso. Pero en todo caso, aquí lo que sí creo que debemos dejarlo bien sentado es que finalmente, aunque no le guste a algunos sectores, el sistema financiero está sosteniendo la economía, Gonzalo. Este dato. Claro, porque el sistema financiero a la final es el primero el que más depósitos le mete al central para que las reservas estén en los niveles bajos que no están. se caigan. Uno. Dos, el que da el financiamiento del combustible, la gasolina, para que las actividades productivas sigan. Más o Tres, el que recibe los depósitos y que de alguna manera la gente tiene confianza en los bancos privados, pero tiene desconfianza en las propuestas del gobierno como dinero electrónico. Entonces, usted se pone al final del día a ver las cosas. El rol de la banca es harto importante, está ¿no? cumpliendo un rol de sostenibilidad de la macroeconomía al final del día, le Interesante. guste a quien no le guste y le guste a quien le guste. El monitoreo, ¿cómo lo están ejerciendo? Esa es la pregunta del millón, don Antonio. Antonio A ver, Acosta. Gonzalo, extendiendo un cordial saludo para Julio José y para Mauricio. Sí, coincido plenamente con lo que han dicho los integrantes del panel. Uno, la banca está destinando buena parte de sus recursos para reestructurar deudas de varios clientes que, por supuesto, dadas las circunstancias, no tienen la capacidad de enfrentar sus compromisos originales y buscan a través de una reestructuración la posibilidad de reprogramar todas sus deudas para poder, por supuesto, enfrentarlas en nuevos plazos, porque así lo demanda la circunstancia. El segundo tema, que coincido plenamente con lo que ha dicho Mauricio, el sistema financiero privado es el que está manteniendo hoy por hoy la estabilidad de la dolarización y de la economía ecuatoriana. El manejo responsable y absolutamente orientado primero a proteger la liquidez y luego a proteger la calidad del crédito es el que permite que la economía ecuatoriana pueda seguir disfrutando de una economía estable y con posibilidades de alguna recuperación. Creo que eso sí es legítimo decirlo en reconocimiento hacia el sector financiero privado. Ahora bien, se necesita un programa económico claro para poder restablecer y encauzar nuevamente todas las líneas de crédito orientadas hacia el desarrollo. Desgraciadamente, no tenemos ese programa económico, no conocemos cómo va a evolucionar la economía en lo que resta de este año, en lo que resta del gobierno, y eso de alguna manera nos pone a todos en una situación de precautelar los recursos, de prevenir ante cualquier situación por desconocimiento de lo que pudiera ocurrir en estos próximos meses. Y eso sí es lamentable porque los excedentes de liquidez que hoy por hoy se están generando no están siendo evacuados en segmentos y en plazos que podrían ser mucho más interesantes para una reactivación de la economía. Pero bueno, de todas maneras, lo bueno, repito, Gonzalo, es que tenemos la liquidez, hemos logrado estabilizar ese desangre que se dio con tanta fuerza durante los meses anteriores, y eso nos pone en una situación positiva. Ya. Ahora, lo que debemos hacer, por lo menos con el Estado, es buscar mecanismos y medios de pago, primero, que no sean monopólicos, y segundo, que estén absolutamente respaldados para encontrar mecanismos que permitan la multiplicación de la escasa liquidez que hoy por hoy se tiene. Y en eso, desgraciadamente, no hemos encontrado todavía un entendimiento. Me he de referir particularmente al tema del dinero electrónico. No hemos logrado. Seguimos esperando encontrarnos con el gobierno nacional, con las autoridades económicas, para verificar
si fuera posible que la plataforma del Banco Central pueda conectarse con las plataformas individuales de cada uno de los bancos para establecer un mecanismo serio y absolutamente respaldado para transar electrónicamente una gran cantidad de operaciones que sin duda podrían convertirse en un generador, en un motor multiplicador de la economía o de los recursos económicos, que sí es necesario y que sí es importante. Pero no ha habido, desgraciadamente, aún ese entendimiento. Es más, no hemos vuelto a ser convocados, estamos esperando una llamada que nos harían, según lo que nos ofreció el señor ministro hace ya 2 largas semanas atrás. No nos hemos vuelto a encontrar. ¿Qué les ofreció el ministro? Mecanismos. ¿Perdón? ¿Qué les ofreció el ministro, don Antonio? Que nos juntaríamos para que nos expliquen cómo están pensando una posibilidad, primero de conexión desde el punto de vista técnico y luego, tal vez más importante, desde el punto de vista económico, cuáles serían los respaldos que este tipo de mecanismos para transferencias electrónicas tendrían y evitar cualquier especulación y, consecuentemente, cualquier riesgo que pueda generarse en el mercado. Eso no se ha dado, todavía las plataformas de los bancos no se han conectado, no existe esa conectividad. El gobierno le veo muy activo promocionando el tema del dinero electrónico, están en su derecho, pero si no cuentan con una vinculación clara con las entidades financieras privadas, la posibilidad de que un mecanismo de esos pueda generarse y pueda expandirse y pueda lograr la confianza que se requiere, yo la veo muy difícil, la veo muy remota. Yo creo que ellos están decididos a hacer de contrabando las cosas, es decir, sin contar con los verdaderos intermediarios lícitos y que les otorgaría, porque ellos creen, les otorgaría buen éxito. Porque ellos, señor presidente, con su permiso, Antonio, señor presidente de la Asociación de Bancos, ellos, me refiero a los usuarios de los créditos, ellos lo que están viendo es buena rentabilidad, por un lado, una atención al crédito que asegure retornos con actores que como el de la construcción siguen laborando, pero en círculos muy, si cabe el término, muy monopólicos y de alta envergadura. Pero el otro sector destinado a clase media, el otro sector destinado a vivienda de interés social, está frenado casi totalmente. ¿Cómo interesarles, por ejemplo, a esos círculos y a esas plataformas productivas, medianas y pequeñas, para que ingresen al torrente del optimismo, de la inversión y de las buenas iniciativas que en una crisis aparecen hasta por autosuficiencia? Tenga la bondad. Sí, Gonzalo. A ver, primero le quiero complementar lo que usted me pregunta con un par de cifras más. Primero, por ejemplo, tratar de ver una cifra que se llama de profundización financiera, que tiene que ver crédito con respecto al PIB, para medir qué tanto ha crecido el crédito o qué tanto se ha contraído con respecto al tamaño de la economía. Se lo relaciona, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, le doy el dato a diciembre del 2012, cuando estábamos creciendo, o diciembre del 2013, ese ratio era de crédito con respecto al PIB en el Ecuador era 26%, por decir alguna cosa. A mayo de este año, ese ratio, obviamente todavía con datos preliminares de crecimiento económico y demás, es del 28,5%. ¿Qué significa esto? Que a pesar de la contracción económica, el nivel del crédito en el Ecuador se ha contraído menos que lo que ha caído la economía. Y esto es importante. Permítame darle otro dato, Gonzalo. Usted sabe que los bancos tienen 2 líneas muy importantes de crédito, digamos, una la que es consumo y otra que podemos llamar el no consumo. Y el no consumo es crédito productivo, crédito de vivienda, crédito de microempresa, de construcción, etcétera. El crédito de consumo, como bien lo dijo Antonio y Mauricio, ese sí se ha venido reduciendo, ¿sí? Ese se ha reducido, por ejemplo, solo en enero-abril 2015 versus enero-abril 2016, en los primeros meses del año, se ha contraído el consumo en 40%.
se ha entregado menos créditos para el consumo, porque ese además es más riesgoso, está subiendo la tasa de morosidad, etcétera, y no ayuda tanto al país después de todo, ¿no? La gran proporción de crédito, y hoy por hoy le doy el dato, ese crédito de consumo son 570 millones de dólares. El crédito productivo, el crédito de vivienda, etcétera, en el Ecuador, hoy por hoy, son de lo que se ha entregado solo en lo que va de los 4 primeros meses del año, son 7.200 millones de dólares. El sector privado está ahí, está entregando créditos. ¿Se ha reducido esto? Sí, se ha reducido. Con respecto a los primeros meses del año pasado, se ha reducido en 8%. Pero claro, la contracción es poco, ¿no? Es poco con respecto al entorno económico, a la caída de depósitos, por ejemplo, que fue del 12%. La contracción hasta ahora, de inicio de año, es 8%. Y en la banca pública, sin contar el IES, porque no tenemos todavía información actualizada, el IES todavía no está publicando datos actualizados, pero en los 4 primeros meses del año, la contracción de créditos en la banca pública es del menos 13%. ¿Sí? Entonces, más fuerte la contracción en créditos públicos que en créditos privados. Ese es el esfuerzo que está haciendo la banca este año. Obviamente ¿Es porque ustedes son más cuidadosos, tal vez? Bueno, porque el negocio de la banca siempre ha sido ese, tradicionalmente, ¿no? En el mundo, en el Ecuador, históricamente siempre es captar dinero y prestarlo. Y como decía Mauricio, si es que no se presta, la utilidad de la banca comienza a caer. Y eso es uno de los temas que también estamos vigilando este año, Gonzalo, que la rentabilidad comienza a caer, la utilidad comienza a caer, y un tema que es importante explicarle a la audiencia, ¿no es cierto? Alrededor del 80% de esa utilidad se reinvierte en servicios bancarios y demás que van a favor de la ciudadanía, nuevas inversiones tecnológicas, nueva ampliación de sucursales, etcétera. Por eso es bueno que la banca haga plata. Cuando un negocio privado, ya sea la banca o una empresa privada, no hace plata, no puede reinvertir y el país no crece. Eso es muy importante que la ciudadanía lo entienda. Y segundo, recalcar el hecho de que el Ecuador, yo creo que nos olvidamos durante mucho tiempo, durante el año de crecimiento, de bonanza económica, que duró entre el año 2011 hasta el año 2014, nos olvidamos del rol importante que juega la banca, que es un multiplicador de oportunidades, que es un multiplicador del crédito, que es un multiplicador del dinero. Y esto es muy importante volver a entenderlo para que ese rol pueda volver a funcionar. Yo tengo buenas expectativas, digamos, si es que se logra cubrir el año del punto de vista del hueco fiscal, si se logran dar buenas confianza, certidumbre al empresariado, a la banca, el país puede salir adelante, efectivamente, pero hay que tomar decisiones ya. Y usted nos puede hacer conocer, como lo ha hecho esta mañana en Diario Expreso, María Soledad Barrera, que es la presidenta de Corporación Financiera Nacional, algún dato global de la tasa de morosidad que ha registrado el conjunto de bancos y financieras que están bajo el dominio de la asociación, si cabe llamar dominio. Sí. La morosidad en la Corporación Financiera ha subido, según María Soledad Barrera, al 8,6% en el primer trimestre. No sabemos el comportamiento de abril para acá, Entonces la señora le dice a la periodista Sara España de Expreso de Guayaquil que es buena nota cómo los bancos privados, como una nota destacable, más bien dicho, cómo la queja de los bancos privados es que las empresas no quieren endeudarse, asunto que acabamos de manifestar desde el lado del banquero señor Acosta Espinosa, desde el lado del analista y exministro Mauricio Pozo, y creo que también usted está y nos ha manifestado estar de acuerdo con este asunto. Pero la morosidad, si no hay tanto movimiento, tanta demanda de crédito, ¿cómo es que aparece la morosidad por los créditos que debían ser pagados, por las tarjetas que debían ser atendidas en sus retornos, que ya comenzaron desde comienzos de este año, a desestabilizarse en sus etapas de devolución de los créditos? Gonzalo, comparemos esos datos que usted me acaba de dar de morosidad debe ser esto hasta marzo, abril, de la CFN 8%, con la morosidad del sector privado, 8,6% del sector privado. La CFN está en una cartera que es productiva, ¿no es cierto? El crédito comercial, productivo, etcétera. Bueno, esa misma cartera en la banca privada, ¿no? El promedio de morosidad en la banca privada hasta abril estuvo en 1,5%. Fantástico.
O sea, la Y- recuperación y- de cartera y el pago que ¿y hacen tiene las datos empresas más recientes? hasta mayo. Mayo subió, estaba en 1,5 el mes pasado y en mayo pasó a 1,6%. Y aquí Entonces, atribuye- es la mejor cartera. Por eso es que los bancos están enfocándose en esa cartera, en la cartera productiva, en la cartera corporativa, la cartera, por ejemplo, de consumo. Esa es la cartera que más bien ha ido subiendo en morosidad. Esa cartera está en el 10%. Esa es la que hay que ponerle más ojo. La gente cuida su nombre financiero, ¿no? La gente cuida su historial de crédito porque sabe que le van a seguir necesitando al sistema financiero, al sistema bancario, que le siga prestando, no por una vez, sino constantemente. Claro, y esto es su herramienta es de muy trabajo. importante. Fíjese, hablemos de la morosidad promedio, cómo ha venido subiendo. En mayo 2015, es decir, justamente hace un año, el último dato que tenemos, estaba en 3,7%. Hoy por hoy está en 5,2%. Hay un aumento, pero es un aumento todavía esperado, digamos, dentro de lo controlable para un año complicado como este. ¿Sí? Entonces hay que entender también este rol. Entonces, los datos que le estamos dando, Gonzalo, son muy claros. Hay menor demanda de créditos, hay que hacer que las personas se sigan acercando a los bancos. Esto solo se logra haciendo que las personas, los empresarios, los microempresarios tengan más confianza en el país, más confianza en que mañana, si sacan un crédito, van a poder recuperarlo. Y hoy por hoy no tienen esa confianza. Por ejemplo, en el sector exportador, incluso ahora que estamos ya a mitad del año, hay dudas con respecto al tema del acuerdo con la Unión Europea. Y eso hace que las empresas que están pensando en exportar no saquen un crédito. Hay dudas con respecto al tema de salvaguardas, hay dudas con respecto a una serie de políticas públicas, ¿no? Esto tiene que cambiar. Tenemos que enfrentar esta última parte del año, que sigue siendo complicada, pero menos que el año pasado, obviamente, desde el punto de vista del sector bancario, pero también con supone, confianza. también supone, quiero entender, exministro, supone confiabilidad que le enciendan desde su gremio. ¿Cómo me explico? En el sector de los exportadores, ¿no vemos ahí un matrimonio perfecto entre la Asociación de Exportadores, me da la impresión a mí, y los esfuerzos de ventas al exterior que están realizando desde diferentes plataformas, muchas de ellas nuevas, que ha inventado la incursión de nuestra gente en escenarios que antes eran como prohibidos, como complicados de poder penetrar a vender cosas? Entonces, como que la Asociación de Exportadores no pega, no llega. ¿Usted estaría de acuerdo? Creo que el sector exportador y los empresarios del área de la exportación, al igual que el resto de empresarios, actúa en función de cómo ve la situación y el entorno. Ellos también están afectados por las decisiones tributarias permanentes. Gracias, Antonio. A ellos también les golpea el tema del anticipo del impuesto a la renta. A ellos también les golpea el tema de los adicionales al impuesto a la renta pagado el año pasado. Ellos también se ven afectados por el impuesto a la salida de divisas. Claro. O sea, ellos forman parte del ambiente productivo nacional también. Y algo que les golpea y mucho. los requerimos. Claro, y algo que les golpea mucho es que les vaya bien. Los exportadores colombianos o los exportadores peruanos exportan con acuerdos comerciales vigentes con los bloques a donde venden sus productos. Tienen acuerdos con Europa, tienen acuerdos con Estados Unidos, tienen acuerdos con el Asia. El Ecuador no tiene acuerdo con nadie. El único acuerdo que tiene el Ecuador es con la CAN, con Bielorrusia y creo que con Irán. Así es. Donde el beneficio es casi negativo, yo diría inclusive. Y obviamente, adicional a eso, el costo de producción en el Ecuador, que es otro de los problemas, ha subido mucho, lo que significa que la estructura de costos en general para poder competir se hace mucho más difícil para el exportador ecuatoriano que a otros. Entonces, estos son los temas que creo yo le ha afectado a esta actividad. Gonzalo, yo quería decir algo sobre de lo que se mencionó, si me permite, del tema del dinero electrónico, muy rápidamente. Usted me permite, yo tengo, ante la pregunta que le han formulado una encuesta Perspectiva Investigadores, tengo en mis manos la fuente. ¿Usted confía, le ha dicho la encuestadora, usted confía a cualquier ciudadano? ¿Usted confía o no confía en el dinero electrónico? ¿No confía? ¿No confía? Porcentaje, ¿no? Los porcentajes son no confía,
En este caso sería 70% a nivel nacional. 70%. ¿Qué tiene usted? Sí. Que es del negro. Ya. Sí. 63 En Quito. y 79 en Guayaquil. No confía. 71 es el digamos, el de las dos ciudades. Uh-huh. No confía. 71% del público. Y aquí no están palanqueándose estos resultados. No, primero por la encuestadora. Es una agencia muy seria. Si me permite desarrollar, y usted me robó un poco el speech con lo que usted acaba de decir. Entonces le paso. Yo le hago una pregunta a cualquiera persona que nos escucha y todos me van a responder, obviamente, lo que se espera. ¿Cuál es la moneda de curso legal y de curso de aceptación general en el Ecuador? El dólar. El dólar. No hay otra moneda, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Por lo tanto, cualquier concepto que se introduzca para mejorar los sistemas de inclusión, para mejorar los sistemas de participación, para que la gente que está alejada de los centros urbanos pueda beneficiarse de la actividad financiera en general, cualquiera de esas alternativas que se diseñe tiene que ser algo que no llegue ni de lejos a parecerse a una moneda. Es decir, no puede competir con el dólar. El dólar es la moneda que está aplicándose y que tiene aceptación total. Esto que acaban de promover hace pocos meses, que le llaman dinero electrónico y es una humilde sugerencia al gobierno, deberían limitarle a un concepto de moneda electrónica o instrumento electrónico que no se llame dinero, que no compita. Y si es voluntario, como tanto sostienen que es voluntario, ¿por qué tanto énfasis y por qué tanta publicidad y por qué tanta presión para que se lo use? ¿Cuál es el objetivo final de esto? ¿Por qué están haciendo visitas a las empresas grandes de este país? Es que pueden contestarle. Gonzalo, si me permite terminar. Sí. ¿Por qué están los señores, las autoridades del Banco Central haciendo visitas a las principales empresas de este país, promoviendo que éstas participen del uso del dinero electrónico? Si es voluntario, por favor, dejen que participen los que quieran y los que no quieran no participen. Pero ¿por qué tanta vehemencia, tanta presión si es voluntario y si hay los respaldos suficientes? ¿Por qué? Mala seña. O sea, yo al menos no quiero ser escéptico o tal vez no quiero pensar mal, pero me parece que cuando uno para ellos está es presionando la tabla mucho, de salvación, cuando uno presiona electrónico. Mucho algo, usted lo primero que piensa es ¿por qué me presiona tanto por este tema? ¿Qué busca? ¿Qué persigue? ¿A dónde quiere llegar? Y en ese sentido yo creo que en esta situación donde lo que menos tenemos es confianza, yo creería que seguir presionando por esto puede rebotarle al propio gobierno, que deje de que la gente puede estar percibiendo de que hay peligros del régimen cambiario, que hay peligros de la dolarización, que no va a haber la liquidez, que mañana le van a pagar en otra moneda. No hagan olas innecesarias, no hagan olas innecesarias. O en bonos. No se puede jugar con la confianza de la gente. Bájenle la temperatura a este tema, dejen que esto sea un instrumento electrónico de pago y punto. Y no hay otra forma, porque la única manera, y así como yo lo veo, de que efectivamente haya la constancia de que existe la liquidez que respalde el uso de dinero electrónico, ¿sabe cuál es, Gonzalo? La única manera, que todos los días los bancos le giren un cheque al Banco Central y diga, deme todo, pero en billetes. Ya le mando los blindados. Vienen los billetes, cuento los billetes y ahora vuelvo y deposito, lo cual logísticamente es una barbaridad. Nadie va a hacer eso. Es la única forma, Entonces, la última cosa, dejen de hacer dígame lo que por dice. Un tema que no creo que es sano para la sanidad y la confianza del sistema financiero. Pero yo tengo que también otorgarle la oportunidad informativa al señor gerente del Banco Central, porque esa es mi obligación. Diego Martínez dijo ayer, el gerente del Banco Central, señoras y señores, Diego Martínez anunció que en los próximos días la Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera emitirá una resolución en la que se establecerán las condiciones para que la banca privada pueda participar con su propia base
o con la plataforma del Banco Central en las operaciones del dinero electrónico? Vamos entendiéndole. La Junta emitirá en esta semana un conjunto de reformas regulatorias relacionadas con lo que hemos anunciado ya desde aproximadamente un mes y medio, que es permitir que las entidades financieras privadas, así como cualquier otro actor privado, pueda ofrecer servicios de dinero electrónico, de pagos desde el celular a todos sus clientes, tanto entidades financieras como entidades privadas, entidades de telefonía y demás. Es así que estas regulaciones se expedirán en estos días y permitirán estos mecanismos para que el servicio esté a disposición de todos los ciudadanos. Exa FM. ¿A dónde apuntan estratégicamente, señor presidente de la Asociación de Bancos Privados? Estimado Gonzalo, permítame en esta última parte entonces hacer un análisis rápido de este tema. A mí me parece generalmente preocupante el tono con el cual ha entrado esta discusión en el Ecuador, ¿no? Ya no hay medias tintas, ya no hay nivel técnico, todo se ha politizado en el tema del dinero electrónico, y yo creo, como técnico, como representante de la Asociación de Bancos, que no es mi rol entrar en ese debate que puede llegar a ser peligroso incluso para el sistema financiero. Por eso es que, en base a esto, más bien lo que nosotros vemos es que en base a esa desconfianza que ha generado el dinero electrónico, que es real, que lo dicen las encuestas, que dicen varias encuestas, que es superior al 70% de la población, hay que encontrar un nuevo rumbo al dinero electrónico. Si el gobierno decide seguirle impulsando, ¿no?, que parece que ese es el camino que se va a decidir, el Banco Central en forma muy vehemente incentivando, digamos, el dinero electrónico, yo creo que hay que hacer 5 pasos, 5 recomendaciones que nosotros daríamos, o 5 elementos que pueden generar confianza. El primero, nosotros creemos que no se debe pagar sueldos. Si es que se va a pagar sueldo, una persona puede decidir cambiar su sueldo por dinero electrónico, no puede hacerse directamente del Banco Central, sino cuando la persona reciba su sueldo en una cuenta de ahorro de depósito en cualquier banco, privado o público, ahí lo puede esa persona canjear. El segundo tema, el tema de micropagos. $9,000 es el monto tope que se ha puesto mensual para transacciones de personas naturales en el tema del dinero electrónico. Es excesivo, totalmente excesivo, porque si la canasta básica es de alrededor de $600 mensuales, ¿cómo vamos a pretender que una persona tenga $9,000 o hasta $9,000 en su celular? Me parece que no hace sentido. El tercer tema es seguridad física. La seguridad física tiene que estar asegurado. El principal elemento que está generando desconfianza es la posibilidad incluso de lavado de activos, el tema de hackeos. Las personas no pueden dejar de dudar en esta plataforma. Y finalmente el tema de la transparencia. Yo, por ejemplo, sugiero que ahí abramos un observatorio, un tema que se pueda hacer desde la ciudadanía de análisis de este tema. Si no lo hacemos así, Gonzalo, ¿cuál es el riesgo? Que ya perdimos 5 años en este debate en el cual ya varios países, más de 50 países han adoptado plataformas, más de 150 plataformas en el mundo se han creado en los 5 años que hemos venido debatiendo. ¿Qué va a pasar? El Ecuador se va a seguir atrasando y vamos a seguir en un tema en el cual la tecnología nos pasa por arriba, y es un tema importante para los bancos, es un tema importante para el sistema financiero, es un tema importante para el Ecuador que estemos metidos en temas relacionados con billetera electrónica o finanzas tecnológicas, como se llama esto en el mundo. Pero tal como va el tema, por la desconfianza que genera, no va a despuntar. ¿Qué le parece a usted? Terminamos el programa. Simplemente concordar con lo que acaba de mencionar Julio José. O sea, yo no le veo que las autoridades tengan como rol ir a vender el uso de esto en las empresas, Gonzalo. O sea, ese no es el rol de una autoridad económica, por Dios. Es como que yo cuando estaba en el ministerio hubiera estado visitando a las empresas diciendo, por Dios, el primer empleo de un universitario es vender enciclopedias. Bueno, pero ese no es el rol, por ahí no van los temas. Yo creo que esto tiene que circunscribirse a lo que estamos conversando, a un tema de un monedero electrónico, finanzas electrónicas, tecnológico, como se llame. Claro. Pero ya olvídense del tema ya el Banco Central ya ha dado muestras hasta la saciedad de que los recursos que recibe depósito usa para otras cosas. Así es. Entonces no es que no ha hecho ese cosas, es el peligro ya mayúsculo. ha venido haciendo, no es que no ha hecho. Entonces, yo creo que esto que la gente percibe es bien significativo y ilustrativo. Sintomático. Es muy difícil en economía y eso tienen que saber o recordar, al menos si pasaron obviamente por las universidades, tienen que recordar que es muy difícil aplicar una política económica que no genere confianza. Sí. Si yo quiero promover una decisión y cuando nadie me cree lo que estoy diciendo y nadie me acepta lo que yo digo, es bien complicado, Gonzalo. Así y es. aquí la gente no confía, entonces dejen de presionar en algo que la gente no confía. Háganlo como tiene que ser esto, un instrumento para ayudar a transar, pero que el Banco Central no meta la nariz en el proceso, que es lo que está generando lo que está generando.
Déjeme cerrar 10 segundos en mi última intervención sobre ese tema. Yo creo en lo personal, la Asociación de Bancos y los bancos privados creemos en el modelo, digamos, de billetera móvil, de este tema de pagos. Creemos, como hemos dicho varias veces, que es una buena idea. Yo incluso como académico he defendido las ideas y creo que si es que queremos realmente que genere seguridad, confianza, hay que ir hacia adelante, generando esa confianza en forma adecuada con estos mecanismos que proponemos, al menos de estos 5 pasos que me parece que pueden ser interesantes. Veamos qué dice el señor economista Martínez el día lunes. Pienso invitarle en cuestión de instantes. El gerente del Banco Central, ojalá venga a dar una explicación ya. Yo le voy a hacer escuchar estas 2 partes que ustedes acaban de manifestarle. Veamos qué dice el funcionario. Señoras y señores, seguimos buscando la verdad y perdonen por este avance. Hay una denuncia muy grave de fraude electoral, pero fraude, y eso está comprobadísimo. Aunque el presidente del Consejo Nacional Electoral manifiesta, yo quería una copiecita, si es tan amable, ahí tiene usted una Xerox. Atiéndale, por favor. Perdone el público. Por eso me he permitido invitar al exministro de Migrantes de Ecuador, que es uno de los denunciantes, el señor doctor William Murillo. Está aquí Democracia Sí, con su presidente nacional Marcelo Larrea. Y está aquí también el señor ingeniero Enrique Mafla, experto en temas electorales. Denuncia de fraude electoral. Como siempre, invitamos a los señores vocales y a su propio presidente, al Consejo Nacional Electoral me refiero. Pero, como siempre, lamentablemente, con la cadena Democracia, estos caballeros no quieren asistir. Ojalá podamos hacerlo el día lunes, porque esto va a ser indispensable para ustedes. Lo que van a decir a continuación tiene que replicar el Consejo Nacional Electoral, porque nos interesa a todos los ecuatorianos que no pasen de agache esta seria advertencia o esta seria denuncia que bien puede la gente tornarle como el dinero electrónico, pues no. El fraude electoral de la manera como lo han hecho. ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Ustedes van a conocer ya mismo con nuestros invitados al estudio, señoras y señores, en la búsqueda de la verdad.